Vamos a seguir analizando este asunto de los contratos y en esta ocasión vamos a hablar del monto y plazo del contrato. Entonces, el monto del contrato se refiere al costo total que tiene la obra, pero no es simplemente un número, sino que es una cifra que está respaldada por los precios unitarios. El presupuesto general se refiere al resumen de los precios unitarios, donde cuánto cuesta cada etapa según los ítems, y la suma de todos los montos de los ítems da el presupuesto general. Y a eso se lo conoce como el monto del contrato. Entonces, el plazo del contrato, eh, generalmente la empresa pone su propio plazo. O sea que la alcaldía pone un plazo contractual, por ejemplo, 60 días, pero las empresas que se presentan ponen un plazo menor al contractual. Cuando hablo de contractual, me refiero al que sea establecido por la entidad contratante. Entonces, si el, el plazo contractual es 60 días calendario, una empresa podría proponer 59, otros 58, o 50 o hasta 45 días, ¿no? Entonces, el plazo se establece con el monto que la empresa ha propuesto. Algunos contratos, algunas licitaciones, que vamos a ver más adelante, establecen que el ganador es la empresa que tiene el monto y el plazo más bajo, ¿sí? Entonces, si tienen un monto bajo y también un plazo de ejecución más bajo, entonces pueden ser ganadores. Y el monto se establece con lo que la empresa está ofertando. Así que para calcular el plazo que la empresa quiere proponer, ¿qué debería hacer la empresa? ¿Mm? Para poder calcular el plazo, podría ser a la chunte nomás. ¿Mm? Tendría que ver sus rendimientos de la mano de obra, rendimientos del tipo de equipo que va a usar, de su mismo personal y de las circunstancias, ¿no? De cada empresa y pueden establecer su propio plazo. Entonces, es un asunto serio porque si te equivocas en el plazo, al final tú eres el responsable de todo eso, ¿sí? Tú eres el directo responsable. Y te multan porque tú mismo has puesto un plazo que tal vez no era real, ¿no? Así que es importante ver que sean montos que sean reales, ¿no? Bien, también los precios unitarios incluyen el empleo de materiales, equipo y otras cosas auxiliares, como herramientas y demás. También comprenden los costos de mano de obra, salarios, beneficios sociales, impuestos y demás, ¿no? Así que todo eso forma parte del plazo de entrega o, perdón, del monto del contrato. Por eso las alcaldías y los municipios exigen que se pague beneficios sociales a las personas que trabajan, porque ellos están pagando con los ítems que incluye beneficios sociales, ¿sí?
¿Qué porcentaje del costo del ítem es el beneficio social? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha hecho alguna vez precios unitarios? Seguro de salud puede ser, seguro médico. No. Se toma un 55% del costo de la mano de obra. Esos son los beneficios sociales. Se añade, ¿no? Un 55%. Entonces la alcaldía va pagando eso para que las empresas puedan cumplir con su gente, ¿sí? Bien. Los subcontratos. Esto es importante, ¿no? A ver, vamos a leerlo esto. César Tapia, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? El contratista no podrá subcontratar parcial o totalmente las ejecuciones de la obra sin consentimiento del contratista. Sin embargo, si el contratista obtiene el consentimiento del contratante, en ningún caso podrá exceder el 25% del valor total del contrato. Bien. Entonces, se puede agarrar una obra y dar en contrato toda la obra para que un tercero lo haga. Tal vez el tercero lo hace más barato. ¿Se puede hacer eso? No. Darle subcontrato, Inge. No, no les entiendo la pregunta, Inge. Se puede dar en subcontrato. Por ejemplo, yo agarro la obra en 500.000 bolivianos, ¿no? Y lo doy en contrato a alguien que va a hacer en 450.000. Entonces yo le pago los 450.000 y gano 50.000 sin hacer nada, ¿no? ¿Se puede Sí, hacer eso? se puede dar, Inge, subcontrato, ¿no? Mientras que si la supervisión, el contratista o el dueño de la empresa que esté supervisando igual, ¿no? Desde que esté encima, claro, obviamente conviene también a la empresa, ¿no? También esa parte. Según aquí, No se eh, puede dar. en ningún caso se puede exceder más del 25% del monto del contrato, según ley, ¿sí? Es verdad que se puede dar algunas cosas en subcontrato, como cordoncitos, cosas que el supervisor estime que sean apropiadas, ¿no? Pero hay algunas cosas que son claves que tiene que hacerlo el contratista porque ha presentado documentación donde dice que supuestamente el contratista está calificado, ¿no? Y tiene toda la experiencia. Entonces no puede dar en subcontrato todo, solo hasta un 25%. Bien, hablemos acerca de los pagos. A ver, este párrafo, Cristian Sánchez, ¿puedes leerlo? Sí, pagos. El valor de la obra se paga mediante cuotas parciales, previa presentación por la contratista de los certificados de avance de la obra, que consignan todos los trabajos necesarios de, de acuerdo a los puntos métricos establecidos a las mediciones de obra, a los que se aplicarían los precios unitarios de la propuesta y los trabajos adicionales que hayan ordenado. Al precio previamente estipulado, el supervisor debe aprobar u observar el certificado de avance de obras. Cada certificado de avance de obra estará acompañado de la siguiente documentación. Bien, entonces estos pagos se los realizan de forma parcial, ¿sí? Y para eso se tienen que elaborar certificados de avance. Hay casos donde las empresas prefieren que les paguen todo al final. Puede parecer un poco raro, ¿no? Hacer esto, pero hay obras que se acaban rápido.
Por ejemplo, los pavimentos rígidos se pueden acabar en 1, 2 o 3 meses a lo mucho. Pero si hablamos de una obra de hormigón armado como la construcción de un hospital, un colegio, puedes terminar hasta en 6 meses, ¿no? Y no te conviene esperar tanto. Así que hay la posibilidad de hacer pagos parciales. Solo que desde el momento de elaborar una planilla hasta el momento de cobrar, ¿cuánto tiempo podría pasar? A ver, Edgar Olivera, ¿cuánto tiempo podría pasar? Dependiendo de los municipios, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Sacaba, mm, tarda 2 semanas, exagerando 1 mes tardan en pagar. Por ejemplo, en el municipio del Cercado, hasta medio año, 1 año tardan en pagar, dependiendo de la entidad. En los UPRES igual, por ejemplo, un UPRE hecho el año pasado, casi de 8 meses me pagaron, dependiendo de la entidad. Mm. Entonces, si es el caso, ponte que te paguen en 2 meses, ¿no? Y la obra solo dura 3 meses, ¿para qué hacer planillas parciales, no? De una vez pensar en una planilla final, ¿no? Porque si vas a cobrar planillas parciales hasta que te estén queriendo pagar la otra parte, tú ya vas a terminar el trabajo, ¿no? Entonces, por eso algunos prefieren un pago final, ¿no? Único. O a veces planillas parciales, dependiendo si la obra también va a durar bastante. Pero esta solicitud de cancelación se lo autoriza mediante un certificado que tiene documentación que está respaldada. Vamos a ver qué documentación. Primero es penalidad de retrasos, ¿no? A ver, esto es importante. Daisy, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? En el caso de que el contratista no haya concluido la obra en su integridad y satisfactoriamente dentro del plazo estipulado en el contrato, el contratista se constituye en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del contratante y tendrá la obligación de pagar por cada calendario de retraso una multa de acuerdo a lo dispuesto en el documento del contrato, que desde el 0.20% hasta 0.80% del monto del contrato según los días de retraso que éste tenga. Bien. Entonces, a lo que te están pagando, pueden restarle los días de retraso por día, ¿no? Generalmente es el 1 por 1000. Pero aquí dice que también podría ser el 0,2% y el 0,8%. A ver, si tuviéramos una obra de 100,000, que es chiquito, ¿cuánto sería el 0,2%? ¿Qué dirían ustedes? $2,000. 2,000 bolivianos, ¿no? Y eso es por día, ¿no? El sueldo de una persona se puede ir en un día, ¿no? Inge, pero dice 0.2. A 100,000 ha No dicho sería Inge. 200 Inge. A ver, ustedes me han dictado eso, ¿no? A ver, revisen. 200, Inge. Porque no es 20%, es 0.2%. Sí, 200. Bien, 200 bolivianos por día, ¿no? Es considerable para una obra pequeña, ¿no? Pero en obras más grandes, imagínense obras de 1,000,000 y demás, entonces es bastante caro, ¿sí? Bien, veamos el siguiente párrafo y hablemos del personal
asignarlo. A ver, Gilmar Salazar, por favor. Inge, ¿Puedes leerlo, por favor? el personal asignado. El contratista se compromete a asignar a la obra el personal técnico detallado en la propuesta, de acuerdo al cronograma de obras. El contratista podrá reemplazar al personal de dirección de obras y técnicos especializados con otros de la misma jerarquía, previa aprobación del supervisor y el propietario. El contratista está en la obligación de cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene industrial vigentes en el país. Accidentes de trabajo, daños contra las personas o propiedad de terceros, de tal forma que la responsabilidad recaiga sobre el contratista, librándose de toda responsabilidad el contratante. Bien. Entonces, la empresa puede asignar al personal clave que requiere, pero tiene que ser de una jerarquía similar. Lo que hacen muchos es de que se prestan currículum de otra persona, ¿sí? De gente que tiene currículum, ganan la licitación, firman contrato, presentan currículum y todo original, firman contrato y después contratan a otra persona, ¿no? Que no tiene esa misma experiencia, ¿no? Y es otra persona que contratan, obviamente cobra menos y de esa forma la empresa sale adelante, ¿no? O hasta el mismo representante legal se hace a cargo de la obra y así trabajan, ¿no? Varios hacen eso, ¿no? Entonces, a veces puede pasar de que el supervisor puede pedir currículum del personal clave, ¿no? Cuando hacen esos cambios, puede decir, presenten currículum de este ingeniero, su currículum. Quiero ver si tiene la experiencia y demás cosas, ¿no? Entonces, es responsabilidad de la empresa eso, ¿no? También el contratista debe dar lo que es la seguridad y velar por la higiene industrial de las obras. Esto es muy importante cuando se habla del caso de hormigón armado. No sé si han visitado una obra de hormigón armado. Yo a lo menos las veces que he ido a una obra de hormigón armado, hay todo tirado, palos, clavos, puntales, bolsas, todo. Incluso algunos albañiles hasta hacen necesidades y lo entierran, ¿no? Con la misma basura, ¿no? Y el personal que está a cargo de la limpieza, cuando tienen que hacer algo, se encuentra con este tipo de cosas, ¿no? O a veces alguien cae mal, se cae y le pisa un clavo o la mano a un clavo y cosas así, ¿no? Entonces es común ese tipo de accidentes, ¿no? Para eso, el equipo que va a trabajar tiene que tener sus botas con punta de acero, tiene que tener su overol, ¿no? Propio de la empresa, lentes de seguridad, guantes, barbijo si corresponde, ¿no? Al menos cuando se prepara con mezcla, tiene que tener barbijo. Todo ese tipo de cosas, ¿no? O si va a estar trabajando a cierta altura, necesita tener el arnés de seguridad o andamios, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son importantes, ¿no? Y las empresas tienen que cumplir. Bien. Inexistencia de responsabilidades. ¿Cuándo se puede echar la culpa y cuándo no se puede echar la culpa? A ver, vamos a ver esto. José Luis Mamani Poma, por favor, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Sí, aquí estoy. Inexistencia de responsabilidades, ¿no dije?
Sí, por favor. Ya. Se debe aclarar que el contratista no responderá si hay moras en la ejecución de la obra, debido a casos fortuitos o de fuerza mayor. Se entiende por caso fortuito a cualquier obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida. Ejemplo, conmociones civiles, huelgas, bloqueos, devoluciones, etc. Por otra parte, se entiende como motivo de fuerza mayor a un obstáculo externo imprevisto o inevitable, que origina una fuerza extraña al hombre, resultante de la fuerza de la naturaleza y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, en el caso de incendios, inundaciones, tormentas, etc., sin embargo, no se tomará como caso de fuerza mayor el mal tiempo, que no sea extraordinariamente fuera de lo común. Así también no se considera caso fortuito la demora de entrega de materiales, equipos, etc., por parte de los proveedores del contratista, teniendo que tomar todos los recaudos necesarios para evitar este tipo de demoras. Bien. Entonces, ¿cuándo podría existir inexistencia de responsabilidades? ¿Cuándo podría darse este caso de inexistencia de responsabilidades? Bloqueos, huelgas. Ujú. Cosas que no se pueden evitar, ¿no? Por ejemplo, este de incendio, ¿qué tal si están haciendo un pavimento y hay un incendio de una casa y entra la ambulancia, entra el carro bombero que es pesado y pisa, ¿no? El hormigón que ha sido vaciado 1 o 2 días antes y lo raja, ¿no? Entonces no se puede atribuir la responsabilidad al contratista, ¿no? Sino que ha habido una emergencia y han tenido que subir nomás sobre la losa, ¿no? De hormigón y lo han rajado y demás. ¿No ve? Porque era una emergencia, ¿no? Entonces ahí ya se puede hablar y se puede determinar para ver qué se puede hacer. Pero cosas que tengan que ver con mal tiempo no se atribuye como incumplimiento de obligación, ¿no? Se tiene que cumplir. A no ser que sean cosas extraordinarias como, bueno, aquí no hay tornados, ¿no? Pero una inundación de esas terribles o cosas así, ¿no? A veces he visto que ha pasado que están trabajando en el río, haciendo vertederos o azudes o algo así. Y de repente llueve en la cumbre y a las pocas horas viene la riada y se lo lleva todo. ¿A quién van a echar la culpa de eso, no? No puedes retirar la obra, no puedes contener de alguna forma el río. El río cuando viene, viene, ¿no? Y se lleva todo lo que está a su paso. Entonces ha pasado eso alguna vez, ¿no? Entonces ahí se puede aplicar este concepto, ¿no? Bien. ¿Cómo se puede modificar los volúmenes y cantidades en las obras? Mediante una orden de trabajo. Vamos a ver qué es la orden de trabajo. A ver, Ovidio Marín, por favor, ¿puedes leerlo? Sí, Inge. Mediante una orden de trabajo, cuando la modificación esté referida a un ajuste o distribución de cantidades de obra sin que ello signifique un cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del contrato. Bien. Entonces, cuando simplemente modificamos las cantidades, ya porque
tal vez los metros cuadrados de acera era 120.45, pero en la realidad ha sido 120.1. Entonces es una superficie que es medible y no puedes asumir directamente 120.45, sino tiene que ser lo que es, ¿no? Lo que se mide. Entonces ahí se puede hacer un ligero ajuste a la cantidad real. O si ha faltado, entonces puedes aumentar, ¿no? Si el contractual era 120.45 y ha resultado 130, entonces mediante un orden de trabajo puedes actualizar la cifra, ¿sí? Pero que no implique necesariamente una modificación. Simplemente es una distribución de cantidades a fin de obtener un balance, ¿sí? Bien, ahora veamos la diferencia entre la orden de cambio, ¿sí? A ver, vamos a ver, Pamela, ¿puedes leerlo, por favor? Mediante orden de cambio. En caso de que la modificación establezca incremento o disminución en las cantidades de obra para los cuales existe base de pago en la propuesta, dicho incremento o disminución mediante orden de cambio admite máximo el 10% del monto total del contrato. Bien. Ahora, notemos la diferencia entre lo que es la orden de trabajo y la orden de cambio. La orden de trabajo se refiere al monto total de la obra, que por decir es 550,000 bolivianos. Se empieza a balancear los precios de tal forma que logramos al tope de los 550,000. Entonces a eso le llamamos orden de trabajo. Cuando empezamos a ajustar los volúmenes a fin de que todo se compense, ¿sí? Mediante órdenes de trabajo. Pero una orden de cambio se refiere también a ajustar las cantidades, pero con la diferencia de incrementar un porcentaje el costo del proyecto. Aquí dice 10%, pero por lo general se utiliza solo el 5%, ¿sí? Entonces, la orden de cambio, a diferencia del orden de trabajo, es de que puedes incrementar el costo del trabajo en un 5%. Pero, bueno, hasta aquí hasta 10% dice, pero en el caso del orden de trabajo no incrementas nada, sino que con ese monto vas balanceando todo, ¿no? Pero aquí puedes incrementar hasta un 5 o 10%, de tal forma de que se pueda cumplir con las cantidades requeridas. Entonces, esa es la diferencia entre orden de trabajo y orden de cambio. Entonces, el orden de cambio implica un incremento en el costo de la obra, pero el orden de cambio, el orden de trabajo mantiene el costo del proyecto igual, ¿no? Ahora veamos otra, que es el contrato modificatorio. A ver, Suárez, Jorge Eduardo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Jorge Eduardo Suárez. No hay el pariente. A ver. No está presente. Ya. A ver, busquemos otro. Rodrigo Vía. Hola, Inge. Hola, léelo, por favor. Bueno, está bien. Mediante contrato modificatorio, solo en caso extraordinario en que la obra deba ser completamente o por otras circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que determinen
una modificación significativa en el diseño de la obra. Esta modalidad de modificación de la obra contempla solamente hasta el 15% de monto total del contrato. Bien. Entonces, el contrato modificatorio puede incrementar hasta un 15%. A veces las alcaldías manejan solo 10%. ¿Sí? Ese es el monto que se puede modificar el contrato. Pero a diferencia de la orden de cambio, que también implica un incremento, la ventaja de la orden de, perdón, el contrato modificatorio es que puedes añadir nuevos ítems, cosa que en la orden de cambio no se puede añadir ítems. Tienes que trabajar con los ítems que hay. Pero en el contrato modificatorio sí se puede añadir ítems. Pongamos un caso. Se pretende vaciar un pavimento rígido sobre un empedrado. Perfecto. Entonces se tiene un monto, se tiene todo claro, pero resulta que el contratista tiene sus reservas respecto a la calidad del pavimento, del empedrado. Entonces solicita hacer algunos ensayos de laboratorio, como el CBR y demás, y llegan a la conclusión de que el empedrado tiene muy mala calidad y no tiene una calidad suficiente como para soportar un pavimento rígido. Entonces ese informe de parte de los profesionales llega al supervisor, llega al fiscal, se hacen gestiones en la alcaldía y deciden de que sí, evidentemente ha habido un error en la planificación de esta obra y no se puede vaciar el pavimento sobre este empedrado directamente. Y la comisión sugiere sacar el empedrado y colocar una capa de conformación, una plataforma, y sobre esa plataforma recién hacer el vaciado. Entonces, pero dentro del contrato no estipula que se tenga que hacer plataforma, ni sé que tenga que sacar el empedrado, sino más bien dice limpie el empedrado y vacíe sobre el empedrado. Entonces se tiene que añadir un ítem de retiro de empedrado, corte de material, provisión y conformación de plataforma, más el compactado y todo eso, antes de vaciar el pavimento rígido. Entonces se tienen que añadir no un solo ítem, sino varios. Se cambia la estructura del trabajo. Entonces, en ese caso es necesario realizar un contrato modificatorio. Y solo se puede incrementar el monto de la obra hasta un 15%, no más. Algunas alcaldías manejan 10%. Entonces, si tú incrementando un 10% vas a poder cumplir, entonces se puede dar paso al contrato modificatorio. Pero el monto de contrato no debería pasar, ¿sí? El 10%. Bien. Terminación del contrato. ¿Qué razones pueden haber para dar de baja un contrato? Vamos a leer estos 5. A ver, Janet, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí? Vallejos. Buenas noches, sí. Ahora lo veo. Causas imputables al contratista. Inciso A, incumplimiento de las disposiciones legales. Inciso B, quiebra de contratista o disolución de su empresa. Inciso C, incumplimiento parcial, reiterado, voluntario e injustificado del contrato. Inciso D, incumplimiento reiterado de plazos. Inciso E, frecuente repetición de errores o defectos de construcción imputables al contratista. Inciso F,
interrupción de los trabajos por más de 2 semanas sin autorización. Bien, esas son las razones por las que se puede disolver un contrato. Cuando no se cumple, abandono de la obra por más de 2 semanas y hay muchos errores que se cometen en la obra. ¿Sí? Entonces, cuando hay muchos errores, por ejemplo, se ha vaciado mal una columna y no pueden construir con esa columna que está chueca o está mal vaciada, entonces lo demuelen y vuelven a construir otra. Ya, pasó, ¿no? Siguen trabajando y ahora una viga está mal vaciada. No se puede arreglar, así que lo demuelen y vuelven a hacer la viga. El problema que se podría generar es social. Entonces la gente que vea que se está vaciando y después se demuele y se vuelve a vaciar, ya genera un problema social con la misma gente. Empiezan a cuestionar la empresa y por ende también empiezan a cuestionar a la entidad contratante. ¿A quiénes nomás han traído a trabajar aquí? ¿Por qué traen a esta gente? Y es un problema social, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas y también echar a perder los plazos y el tiempo, entonces establece esto de que cuando hay muchos errores, hay la disolución de un contrato. ¿Sí? Bien, veamos más detalles. A ver, causas imputables al contratante. A ver, Johnny Camacho, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Se escucha, Inge? Adelante, Hola. Johnny. Ya. Causas imputadas al contratante. A. Incumplimiento parcial, reiterado, voluntario e injustificado del propietario de cualquiera de sus obligaciones emergentes del contrato. B. Incapacidad financiera del propietario para cancelar total o parcialmente el costo de la obra. Bien, ¿no? A veces pasa que por problemas sociales, las alcaldías licitan trabajos sin tener los recursos garantizados. O hasta hacen la jugada, ¿no? De que disponen recursos esperando poder recuperarlos para después pagar a la empresa a fin de elevar su ejecución presupuestaria o cubrir algunos vacíos, ¿no? Por mala gestión administrativa. Entonces, a veces las alcaldías no tienen dinero y cuando uno termina la obra todo bien y quiere cobrar, después se entera de que no hay recursos, ¿no? Y tiene que esperar al POA, ¿no? Que se apruebe el POA, se reprograme el POA y ese es un gran perjuicio, ¿no? Cuando uno le agarra eso, ese asunto del POA, su planilla entra en una sección donde está en espera. Y eso es todo un lío, ¿no? Si su compañero decía que a veces le pagan en 8 meses, ahí te pueden pagar en 2 años o más, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, ahí se puede haber una disolución del contrato, ¿no? Pero y si la obra ya está hecha, ya no puedes disolver el contrato, ¿quién te va a pagar al final, no? Entonces, es un problema legal, ¿no? Ahí es donde se puede cobrar incluso intereses, ¿no? Al municipio por el retraso del... Si bien ellos te quieren cobrar multas, pero ahora sí tú les cobras multas, ¿no? Por incumplimiento de pagos, ¿no? Bien. ¿Qué se puede hacer cuando hay problemas? A ver. Esto es frecuente. A ver, Luis Ángel. ¿Estás ahí?
Terrazas, Luis Ángel. ¿Estás ahí, Luis Ángel? Este muchacho no está ahí. Ya, a ver, veamos otro. Gustavo. Presente, Inge. ¿Puedes leerlo, por favor? Está bien, Inge. En caso de surgir controversias entre el contratante y el contratista, que no se puedan ser solucionados por la vía de la concertación. Las partes están facultadas para acudir a la vía judicial bajo la jurisdicción coactiva fiscal. Por otra parte, existe la vía del arbitraje, que consiste en que ambas partes acuerdan y decidan someterse sus controversias en el ámbito del arbitraje, aplicando la normativa prevista en las leyes bolivianas. Bien, ¿no? Entonces, esto se resuelve legalmente. Y pueden entrar en un arbitraje donde hay una entidad financiera, o bueno, una entidad legal y que tiene el debido respaldo técnico que puede definir la situación y zanjar esta cuestión, ¿no? Legal que puede surgir. Bien. Obligaciones y responsabilidades del contratista en un contrato de ejecución en una obra. Bien. A ver, leamos el inciso A. Vamos a pedir Johnny Camacho. A ver, léelo, por favor. El inciso A, Inge. Sí. El contratista y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos y pliegos de especificaciones y demás documentos de la obra que le fueron proporcionados. Claro. Tiene que conocer los planos y los pliegos de especificaciones. Esos pliegos de especificaciones, ustedes han visto que en el DBC se refiere a todos esos detalles técnicos que tienen las empresas sobre cómo se ejecutan los ítems y qué herramientas y materiales se tienen que usar. Hay que conocer a detalle. Y también los planos, ¿no? Y puede haber otros documentos que sean de importancia, ¿no? Bien. Inciso B. A ver, vamos a pedir Wilfredo Quispe, por favor. ¿Estás ahí? Wilfredo Quispe. Otro que no está. Serio, a ver tele. Ya, a ver, vamos a ver otro. Miguel Ángel Rocha. Y el Inge. Por favor. Ya. El contratista no podrá entregar una obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo ser subsanado y enmendado el trabajo erróneo o defectuoso por su exclusiva
por su exclusiva cuenta. En el caso de que el contratista haga omisión de errores o incurra en negligencia, el supervisor está facultado para subsanar cualquier error existente a cuenta del contratista y descontar a este por medio de... No se lee más abajo, por medio de las planillas de avance de obras. Eso. Una vez que se hace la entrega provisional, se señalan los defectos y las correcciones que se deben realizar. Ahora, si el contratista no hace esas correcciones, después de los 30 días, entonces la supervisión puede mandar a hacer esos trabajos y descontarlos al 7% que se le debe al contratista. ¿Sí? Entonces, es otra facultad también que tiene el supervisor. Sí o sí tienen que corregirse, ¿no? Porque si los problemas no se corrigen, estos pueden crecer, ¿no? Pueden ser como una caries de un diente. Si tú no corriges el problema, este va avanzando hasta que llega a un punto donde la corrección puede ser bastante, ¿no? Bastante costosa. Bien. Veamos este inciso C. A ver, vamos a ver. José Ernesto Villarruel, ¿estás ahí? Fije. Adelante, por favor. El contratista, durante la ejecución de la obra, deberá mantener en el sitio de la misma todo el personal técnico y mano de obra necesaria de acuerdo a su propuesta. Bien, ¿no? Entonces, el personal técnico tiene que estar en obra hasta terminar, ¿no? O disponible, ¿no? A fin de que puedan cumplir con todos esos trabajos. Bien. Ahora, este punto se refiere a que el contratista custodiará todos los materiales, equipo y todo el trabajo ejecutado. Es decir que, por ejemplo, si van a preparar hormigón, van a tener cemento almacenado, que ellos tienen que cuidarlo. No solamente de que alguien se lo lleve, sino también del ambiente. Puede caer lluvia, granizo y demás, y puede arruinar el material. Entonces ellos tienen que cuidar, ¿sí? O en el caso de una obra de pavimento, realmente cuando se vacía el pavimento se tiene que cerrar las vías durante 30 días para que no ingresen movilidades, ¿sí? Y el contratista tiene que cerrar los accesos. Pero si se entra un camión y rompe la losa por el peso excesivo, entonces el contratista, hasta que no se haga la entrega definitiva, es responsable de lo que ha ocasionado, ¿sí? Bien. También es importante tener los materiales. A ver, vamos a leer estos dos. A ver, lo va a leer Michael, por favor. ¿Puedes leerlo? Buenas noches, ingeniero. Sí. Adelante, por favor, Michael. El contratista mantendrá banderas, señales, letreros y toda señalización necesaria para la seguridad en el lugar de la obra que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Estos elementos serán retirados por contratistas a la finalización de la obra. Cuando sea necesario, el contratista evitará posibles daños a propiedades adyacentes a la obra y en caso que se produzca daño será exclusiva responsabilidad el subsanar los daños. Así también precautelar daños a cañerías, árboles, conductores y
cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño por su propia cuenta. Bien. Entonces, es necesario que el contratista ponga barreras, señales, letreros, cintas de seguridad, letreros de advertencia para que no existan accidentes de terceros. ¿Sí? Entonces, el contratista tiene que colocar y también tiene que retirar esta señalización al finalizar la obra. Ahora, puede ser de que en el proceso de trabajo se pueda ocasionar daños. ¿Qué tal si lo que ha pasado varias veces, ¿no? Se está vaciando pavimento rígido y el mixer que se dirige a estas calles a vaciar, como es bastante alto, más alto que un camión, jala los cables de teléfono, ¿no? Y se lo lleva, ¿no? Los cables de teléfono. Varias veces ha pasado eso. Entonces, ¿quién paga eso? El contratista, ¿no? O a veces en lo que nos ha pasado alguna vez en Arani, empezamos a compactar y como no había una compactadora de 7 toneladas, utilizamos la de 15 y empieza a darle más fuerte la de 15 toneladas y empieza a vibrar y salen los vecinos, ¿no? Y mi casa se está rajando, ¿no? Porque son casas viejas, ¿no? O se han caído mis techos, ¿no? O mis tejas del techo, porque son casas viejas, ¿no? Entonces ahí el contratista tiene que asumir la responsabilidad de esos daños, ¿sí? O al compactar tal vez revienta tuberías, ¿no? O al hacer la conformación corta acometidas de alcantarillado, corta acometidas de agua potable, deja sin agua y sin alcantarillado a la gente y el contratista tiene que reponer, ¿sí? Nadie más tiene que reponer sino el contratista. Bien. Entonces también es responsable de la limpieza. Hablemos acerca del libro de órdenes, que es un documento importante. A ver, esta parte que lo lea. David Chungar, a ver, léelo, libro de órdenes, por favor. Libro de órdenes. Como se indicó en el capítulo anterior, el contratista debe llevar un libro de órdenes de trabajo con páginas numeradas y 2 copias. El mismo que deberá ser aperturado con participación de notario de fe pública en la fecha en la que el contratista reciba la orden de proceder. Bien. Entonces, este libro de órdenes es un documento legal. Algo que es importante es que tiene páginas numeradas y tiene 2 copias. ¿Sí? Es aperturado en el sentido de que un notario de fe pública en la primera página hace un documento legal donde dice el número de hojas, el objeto de la contratación, dónde se va a hacer, quién es el contratante, para qué alcaldía, el contratista y todo eso. Entonces es un documento notariado, ¿sí? Donde se da fe de que tal fecha se ha aperturado y el libro de órdenes pasa a estar en el lugar de la obra. Una vez que se ha aperturado con el notario, recién el supervisor puede dar la orden de proceder. Entonces, todo lo que se escriba en ese libro tiene un valor legal. Por eso es aperturado con un notario. Y cada hoja tiene la firma y el sello del notario, ¿sí? Para dar fe de que esa hoja sí existe. Y existía, ¿no? Cuando se ha aperturado el libro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se pone en este libro?
Vamos a leerlo. A ver, vamos a pedir, José María, ¿puedes leerlo, por favor? Está bien, Inge. En este libro el supervisor anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al contratista que se refieran a los trabajos. Cada orden llevará fecha y firma del supervisor y la constancia firmada del superintendente de obra de haberla recibido. El superintendente también podrá utilizar el libro de órdenes para comunicar al supervisor actividades de la obra, firmando en constancia, y el supervisor tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucciones si corresponde. Asimismo, el contratista está facultado para hacer conocer al supervisor mediante el libro de órdenes los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo, en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día en que se sucede el hecho, a efectos de que el supervisor se pronuncie de forma objetiva. Muy bien, gracias, José María. Entonces, en este libro se dan instrucciones, pero todas estas instrucciones tienen que ser firmadas. Entonces, si el supervisor da una orden o comunica algo, entonces tiene que estar firmado y el residente también tiene que escribir y firmar. Entonces, de esa forma, el documento establece que ha recibido la instrucción y la ha entendido. ¿Sí? Entonces, es como una especie de comunicación que se pone por escrito. ¿Sí? Eso es el libro de órdenes. Entonces, también en el libro de órdenes se hace un seguimiento del desarrollo que tiene lugar la obra. Y otros varios detalles que son importantes, ¿no? Ahora, ¿qué se hace con el original y qué se hace con las copias? A ver, veamos esto. A ver, vamos a pedir que... Ovidio Marín, por favor, ¿puedes leerlo? Sí, Inge. El original del libro de órdenes será entregado al contratante a tiempo de la recepción definitiva de la obra, quedando una copia en el poder del supervisor y otra del contratista. En fin, el libro de órdenes es un documento primordial de la obra. Es la historia de la obra, si se quiere entender. Bien, correcto, ¿no? Entonces, el original es para el contratante, en este caso la alcaldía o la gobernación, y la copia es uno para el supervisor y otro para el contratista. Entonces, son hojas que se pueden arrancar, ¿no? Entonces, es como una historia, como dice acá, lo pone muy bien, de la obra. Bien. Ahora, veamos otra modalidad de contratos, y es otra faceta, que es el contrato de supervisión. ¿Sí? Bien, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ya, ahora, es que muchos están cansados, así que vamos a repasarlo la siguiente semana. Recuerden, estoy viendo de que el cuestionario sea por medio digital, ya no escrito, así que deme algún tiempito para poder alistarlo. Y por otra parte, tenemos ya fecha del examen y directamente es el examen, ¿ya? Así que déjenme analizar ese asunto, ¿ya? Bien, jóvenes. Quedamos acá y ahora les voy a pedir que saquemos una evidencia. A ver, ¿pueden prender sus cámaras, por favor?